¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, ¿cómo les va? Acá nosotros acompañándolos en este espacio del Círculo Militar que dimos en llamar Círculo Abierto, donde la tradición se encuentra con vos. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado la semana? Buenas tardes, Lili, muy bien. Gustoso de estar nuevamente con nuestra audiencia. Hoy con un programa especial porque en esta serie de programas de Malvinas hemos querido reservar una oportunidad para rendir nuestro homenaje a un héroe contemporáneo, como fue el subteniente Oscar Augusto Silva, quien dio heroicamente su vida en combate. Tiene la condecoración post-mortem al valor en combate y que hemos querido homenajear trayendo invitados hoy a nuestro programa a dos compañeros de promoción de Oscar Augusto Silva. Hoy nos van a acompañar Aldo Franco, que fue compañero de habitación durante sus años de cadete, compañero de aula y compañero de francos, de salir los fines de semana como amigos. Y a Leonardo Guridi, que interesado en la vida de Oscar Augusto Silva, recopiló su historia, entrevistó a su familia, a sus amigos y plasmó esa recopilación en un interesante artículo que publicó en abril del año pasado en la revista Todo es Historia de Félix Luna, en la que da cuenta de los detalles de la vida y del combate en Malvinas de nuestro héroe contemporáneo, el subteniente Oscar Augusto Silva. Bien, vamos a ubicarnos un poquito en aquella época, en ese 13-14 de junio de 1982. La compañía B del Regimiento 6, a cargo en ese momento del teniente coronel Jorge Alperín, estaba ubicada en la zona sur de Puerto Argentino y se dirigen hacia el valle ubicado entre Monte London y Monte Tumbledown, ¿sí? Y allí comienzan los combates. Estaba el grupo de los escoceses, el grupo británico de los escoceses que estaba sobrepasándolos y bueno, la compañía B se dirige hacia allí. Entre ellos estaba quien hoy nos acompaña y le damos la bienvenida, el mayor Aldo Franco. Bueno, muchas gracias, buenas tardes y bueno, muchas gracias a la audiencia y gracias al círculo que da este espacio o crea este espacio y que la verdad que homenajear a un héroe de guerra a uno le hace muy bien, es como una caricia al corazón, ¿no? No solo para nosotros, sino como ejemplo para todos los militares en actividad o retirados y sobre todo para la familia, porque el tema siempre, viste, cuando muere uno, lo que queda es la familia, que la familia se sienta homenajeada por tener un héroe, es muy importante. Sí, lo que queda en casa, ¿no? Claro. Después que ellos han partido. Bueno, cuéntenos un poquito cómo fue aquella noche, esos días en que ustedes estaban, como dijimos, en Puerto Argentino y empiezan a moverse. Silva, yo estaba en el Regimiento 6 de Infantería y ocupé esa posición aproximadamente casi del principio, que yo llegué a Malvinas el día 12 de abril y ya el 20 de abril estaba en el Cerro Dos Hermanas. Delante mío, por llamar así, por dar una ubicación, estaba el Regimiento 4. Silva vuelve de Puerto Argentino. Silva vuelve de Puerto Argentino hacia el Regimiento 4 y pasa por mi posición. Él se queda esa noche, la noche del 9-10, se queda en mi posición. Se queda porque no llegaba por las luces, era muy de noche para llegar al Regimiento 4. Así que yo estuve 3 días antes de que él muera, 3-4 días antes de que muera, estuvo en mi posición, pasamos la noche juntos. Uh-huh. Como lo conocía y dije, bueno, no te vayas adelante porque todavía había mucho movimiento, inclusive de noche no se veía nada.
y aparte como estaba bastante sensible todo, era un problema que cruce de día, digamos, de noche. Así que bueno, estuve esa noche. Después, bueno, la noche 10-11 fueron los combates, digamos así, la noche 10-11 fueron los combates en el Dos Hermanas. Él estaba adelante mío, así que el Regimiento 4 se repliega hacia Puerto Argentino, y él, en vez de replegarse a Puerto Argentino, se repliega al Cerro Tumbledon. Él permanece la noche 13-14, donde son los últimos combates, porque los ingleses atacan el Cerro Tumbledon, y nosotros contraatacamos a los ingleses para que pueda desaferrar el BIN 5. Él estaba en una punta, digamos así, del Cerro Tumbledon, y eso, bueno, después de haciendo la ubicación, hablando con uno, hablando con otro, sus posiciones, me doy cuenta que a lo último estábamos casi en 100 metros, habíamos combatido más o menos de distancia juntos. Y siempre me queda así en el pensamiento de él, de que, y no es leyenda, sino está escrito en varios libros, y aparte no tuve la oportunidad de hablar con la persona que lo hizo, pero le costaba sacarle el fusil porque él se quedó tirando hasta último momento, ¿no? Él quedó, entonces eso resume lo que era él, porque no llegó a ser a eso de casualidad. Él, toda su carrera militar fue así que el resumen es que se quedó tirando hasta el último tiro, alegóricamente, no sé si fue tan así, pero combatiendo hasta el último momento. Bien. Quien nos acompaña también, y como ya lo dijera José, es el teniente Leonardo Uridi, que si bien él no estuvo en ese momento, no estuvo combatiendo, pero ha escrito sobre la vida del subteniente Silva. Es correcto. Bueno, gracias por estar con nosotros. Y cuéntenos, ¿qué es lo que lo llevó a usted a escribir sobre el subteniente Silva? Bueno, desde ya agradecido por la oportunidad y el tiempo que nos permiten a nosotros poder transmitir las cosas que por ahí muchas veces pasan por alto en esta vida cotidiana, ¿no? Que es el recordatorio de un héroe, que uno lo tuvo de carne y hueso, uno lo conoció, y creo que mi función ha sido revalorizarlo y ponerlo en el lugar que él se merece, porque él dio la vida por la patria, por sus soldados, por sus convicciones militares, por su formación. Entonces me pareció como algo que fue un llamado, el hecho de poder escribir y poder dedicarme a plasmar todo lo que podía a través de imágenes, banderas, testimonios. O sea, la idea mía fue siempre buscar de posicionarlo en el lugar que merece, y eso me llevó a hacer todo esto. Muy interesante. Ahora, partamos desde el principio. El subteniente Silva siempre quiso ser militar, pertenecer a las Fuerzas Armadas. Cuéntenos cómo viene la historia. Él era sanjuanino. Exactamente, él era sanjuanino, nació un 16 de junio del 56 en San Juan. El padre era abogado, le decían el sapo también al padre. La madre, ama de casa, Teresa Rojo de apellido, y tenía 3 hermanas. Entonces estaba el padre con él y las 4 mujeres en la casa. Entonces el padre decidió que el mejor lugar para hacer su secundario era el Liceo de Mendoza, el Liceo General Espejo. Él ingresa al Liceo Espejo con la promoción 22, desarrolla toda su carrera militar, entre comillas, en el liceo. Lo que sería su colegio secundario. Con muy buenas calificaciones en cuanto a su obediencia, era medio rebeldón, entonces tenía un detalle. Termina el liceo, pasa a la escuela naval. Como había terminado el liceo, ingresa a mitad de julio del 74, ingresa en la Escuela Naval Militar, y no termina la Escuela Naval, y después ingresa con nosotros a la promoción 112 en el año 79, a segundo año, en la segunda compañía de infantería.
ahí es donde desarrolla su vida militar. Uno de los consejos que le habían hecho en el momento de ingresar al colegio militar, había una calificación que habían solicitado al liceo como antecedente militar que tenía dentro del ejército, donde no lo consideraban como apto para el servicio por falta de carácter, falta de un montón de cosas. Cosa que le fallaron un poquitito los que lo calificaron. Me imagino. Porque en realidad fue la todo lo muestra contrario. lo dio después, sí. Y es como decía Aldo, la vida estaba marcada para que él sea militar, porque pasó por el liceo, escuela naval, y terminó en el Colegio Militar de la Nación en infantería en la segunda compañía. Esa fue un poco la carrera inicial. Después ahí es destinado a Montecaseros. Hay en la maniobra de cuarto año, que estuvimos en Montecaseros en Campo Ábalos, kilómetro 151 del ferrocarril, que todos nos vamos a acordar, porque fue bastante complicado. Él estaba con Pablo Pistoni en un momento y le dice, Pablo Pistoni es compañero nuestro, y le dice, déjame que vea esto porque nunca más en mi vida volveré a pisar este lugar horrible que es este lugar y el Montecaseros. Y lo destinaron ahí. Lo destinaron a Montecaseros y termina yendo a Malvinas desde Montecaseros. Así que eso fue un poquitito cómo arrancó y cómo termina el Montecaseros después de recibido. Una de las cosas que por ahí es para comentar es que cuando viene el egreso nuestro el 28 de noviembre de 1981, la familia de él se desplaza de San Juan a Buenos Aires para la fiesta de egreso. Resulta que por cuestiones de alguna imprudencia, alguna mala maniobra o algo relacionado con un evento de tránsito, vuelca el vehículo que lo traía a todos, la familia, el padre manejaba, la madre iba sin cinturón en el asiento del acompañante y la madre fallece en el acto, en ese accidente. Una de las hermanas, muy delicada, queda internada y el padre con traumatismo de cráneo también internado, lo cual le avisan al colegio militar sobre esta situación y él no egresa con todo el grupo, sino que va a San Juan a arreglar su tema familiar. Claro. Termina recibiendo el sable y el diploma de oficial cerca de Navidad del año 81, creo que el 23 o 24, una cosa así, en el Estado Mayor General del Ejército, con el director y el jefe de Estado Mayor, le hacen la entrega del diploma y después se presenta en el Regimiento de Infantería 4 en enero del año 82. Qué historia trágica. Sí, complicada. ¿No? Complicada. Él, bueno, hace su liceo, después la escuela naval, después entra al colegio militar. Se recibe 24 años, tendría aproximadamente. Y tenía 4 años más que nosotros. Sí. 24 años. Y a los pocos meses es destinado entonces a cumplir sus funciones en Montecaseros y posteriormente en Malvinas. Bueno, se convierte realmente en un héroe que no sé si todo el mundo lo llega a conocer, pero acá el mayor contó algo que yo cuando lo leí, lo que usted escribió, me dejó la verdad que conmocionada cuando encuentran su cadáver aferrado al fusil. No hubo forma de desprendérselo de las manos y finalmente lo entierran con el fusil en mano. Ahí lo que me cuenta el jefe de regimiento, que ellos estaban prisioneros en un galpón en Malvinas, todo un montón de gente de ejército y marina, y él estaba con Robacio, que era el jefe del BIM 5. A Robacio lo pasan a buscar los ingleses por el galpón y para acompañarlo a Tumbledown para reconocimiento de los cuerpos de su unidad. Esto fue el 5 de julio, más o menos un mes después prácticamente de haber terminado los combates en esa zona. Cuando va a reconocer los cuerpos, vuelve Robacio y le cuenta al jefe de regimiento que había encontrado al oficial, que no, porque no tenía el mismo uniforme, porque había diferencia de ropa entre los marinos y los de ejército, y le cuenta que había encontrado a un oficial que ya le habían retirado la chapa a los de Cruz Roja, y que estaba con el fusil aferrado en la posición donde lo habían encontrado. Y esa fue un poco la situación que él cuenta de boca de Robacio, que es el que le comenta lo que había visto en el lugar donde habían muerto. Ahora, él pertenecía al regimiento 4. 4, exacto.
¿Qué era lo que estaba haciendo en ese lugar? Él, cuando llega a Malvinas... Cuénteme un poquito, porque en realidad no era, digamos, el punto de asiento, tampoco estaba su regimiento ahí. ¿Cómo llega hasta ahí y por qué? Una de las cosas que me motivó a poder investigar y escribir y buscar la historia de Oscar era que yo sabía que había muerto en ese lugar y había llegado a Malvinas. No sabía que había hecho en el medio, habiendo tantos días de que había llegado hasta que falleció. Entonces, él llega a Malvinas, el regimiento sale el 27 de abril, salen de Comodoro Rivadavia, llegan a Comodoro Rivadavia, están 10 días en Comodoro. Después de esos 10 días de estar en Comodoro Rivadavia, pasan a Malvinas, y donde llega el regimiento están 2 días acantonando en la zona de Puerto Argentino, y el 4 lo desintegran. Mandan una sección, una compañía, la mandan a la península de Freycinet, que es una altura que domina toda la bahía de Puerto Argentino para prevenir algún ataque por mar de los ingleses o algún desembarco, porque se decían de que había habido comunicaciones inglesas por esa zona y que ante la duda por alguna patrulla ellos iban a anticiparse a algún evento. Y eso es cuando desembarca. Después, el día 8 de abril, a él lo pasan a buscar por el lugar donde estaba, que estaba en 12 O'Clock, que era el monte donde él estaba prestando ese servicio. Llega a Puerto Argentino, se baña, come, duerme en un colchón, cosa que le habla a Cuntom, que era el piloto del helicóptero, y le dice: por fin voy a dormir en un colchón decente. No sé si decente fue la palabra, pero dijo que iba a dormir en un colchón de verdad, digamos. Colchón de verdad. Come, se baña, se afeita, se pone la peluca, y de ahí lo pasan a buscar y se lo llevan el día 9 a Dos Hermanas, donde ahí se encuentra con él, que le dan como ya había habido combates en Dos Hermanas Norte, sí. No termina yendo con el resto del regimiento, sino que se queda en una posición de control entre Harriet y Dos Hermanas, que se llama Goat Ridge. Es una zona que está intermedia entre los dos, donde él tenía que patrullar en la parte nocturna para evitar algún tipo de avance inglés por esa vía. ¿Dejamos ahí? Sí. Y seguimos en el próximo bloque. Ok. Círculo Abierto, donde la historia cobra vida. Bueno, nos estaba contando que estaban ahí en esa zona de Goat Ridge. Goat Ridge, exactamente, que está entre Dos Hermanas y Harriet. Estando ahí el día 11, hay un combate muy feroz en lo que es Dos Hermanas, y empieza el repliegue del regimiento 4, porque ya estaba sobrepasado. El regimiento empiezan, algunas fracciones del regimiento empiezan a ir hacia Puerto Argentino, que era la orden. De ahí se encuentra con Jean Vías, que es otro oficial, también subteniente, que estaba destinado en la misma unidad que él, que estaba en esa zona, en Dos Hermanas Sur, y empiezan a caminar esa noche del 11 hacia Puerto Argentino, pero tenía que pasar por Tumbledown. El problema era que, y venían de noche, por una zona de campo minado que no se veía nada, porque entre el humo de la artillería, el fuego, el olor a pólvora, neblina y escarcha, era un problema. Entonces se iban turnando entre Jean Vías y él, haciendo la línea de avance para, si volaba una mina, volaban ellos y no el resto de los soldados, cuidando la tropa, hasta que llega a Tumbledown. Jean Vías prosigue hasta Harriet y él queda en Tumbledown, donde toma contactos con Vázquez. Vázquez había estado en la escuela naval con él, lo cual él se presenta, le dice que se quedaba para apoyar, y Vázquez le asigna una posición en uno de los extremos de Tumbledown, que era en la parte oeste, y donde eso fue al principio, el día 13, sí. Lo asignan a ese lugar. Hay unos combates iniciales, y él, en un momento del silencio, lo mandan a hacer un poco más adelante de la posición que había tomado originalmente. Y ahí es donde él muere. Hay un par de anécdotas que tienen que ver con lo que ocurrió estando en Tumbledown, que es algo que yo había buscado por todos lados, nunca la conseguí y la pude lograr, que es la declaración de un cabo primero, en esa oportunidad, Vallejos, que él cuando llega a Montecaseros estaba en una sección con un soldado que le decían Corchito, porque era chiquitito. Y ese soldado, el apellido, ya lo tengo por acá,
es el soldado Alfredo Gregorio. Gregorio era de la zona y que le encantaba tocar la armónica. Y el Sapo le encantaba cómo tocaba la armónica y en la compañía era su divertimento, claro. Termina comprándole una armónica de muy buena calidad. Ahí tengo anotado el nombre, pero no voy a ser el chivo, una Hohner. Una armónica importante, mucho más grande que la que él tenía, la llevaba siempre en el bolsillo y le tocaba cada vez que podía, tocaba la armónica. Cuando viene el rol de combate, cuando van a ser trasladados a Malvinas, se reorganiza el regimiento, agregan una compañía más y Silva pasa a otra sección y se queda con Corchito en la anterior. Sí. Entonces cambia a Corchito por otro, para que sea su asistente. Resulta que él muere en Tumbledown para salvarlo a Corchito. Historias tremendas. Era el soldado que se levanta de la posición para salvarlo porque había sido herido, y cuando lo va a ayudar, ahí viene un tiro y ahí queda fuera de servicio. ¿Vive Corchito? No, murió, Gregorio murió, el que fue a salvar, a rescatar a él, que ya estaba muerto. José, ¿qué tal si los presentás formalmente? Porque con el ímpetu de contar toda la historia no contamos quién es un quién. Gusto, porque en el caso de nuestros invitados de hoy son dos amigos, así es que tengo que presentar a dos amigos. Muy bien, buena presentación, buen Aldo, comienzo. Aldo ingresó al Colegio Militar en febrero del 78, con la promoción 112, y egresó como subteniente de infantería en noviembre de 1981, 3 meses antes de la Guerra de Malvinas, y fue destinado al Regimiento de Infantería Mecanizado 6 de Mercedes, regimiento con el que luego marchó hacia las Islas Malvinas. Posee varias condecoraciones, porque Aldo recibió la condecoración de abnegación en combate en las Islas Malvinas y luego fue herido en combate en La Tablada, lo cual pone en evidencia el valor que exhibió en esa oportunidad, y también recibió la condecoración de valor en combate en esa oportunidad en La Tablada. Se retiró en 1998 y comenzó con un emprendimiento logístico que fue muy promisorio, progresó muchísimo, comenzando con un vehículo con la ayuda de su familia, fue incorporando nuevos vehículos, hoy cuenta con una importante flota de camiones en su empresa Detal, que tiene representación en varias provincias argentinas, y cada uno de los camiones de su flota logística lleva el nombre de un muerto en combate en las Islas Malvinas. Así es que es un honor tener hoy a Aldo con nosotros. Y en el caso de Leo Guridi, que también estoy presentando a un amigo mío, ingresó en la misma oportunidad, pero al Arma de Ingenieros, y egresó como subteniente de ingenieros también en noviembre del 81, y fue destinado a Concepción del Uruguay, el Batallón de Ingenieros 121. La particularidad que tenemos que decir de Leo, que además de haber investigado la vida de El Sapo y haber producido la historia escrita que reprodujo toda esa historia, también diseñó el isólogo que acompaña a la promoción 112, que es el rostro del Sapo Silva en la bandera de la promoción y que está plasmado en bronce en la placa de la promoción que posee en el Colegio Militar de la Nación. Y ese estandarte ha recorrido varios países acompañando actividades particulares y eventos oficiales de la promoción. Así es que para los dos, un gusto tenerlos y gracias nuevamente por acompañarnos con estas historias tan interesantes. Sí, la verdad que sí. Mayor, usted sí participó del combate, de la gran batalla de Malvinas. Sí. Cuéntenos, ¿cómo fue su accionar? ¿Dónde estaba? ¿Estuvo acá cuando contaba el teniente sobre que Silva había dormido en un colchón? ¿Fue esa noche que compartieron? No, la noche anterior, si no se lo hubiera sacado. Colchones faltaban. Si no se lo hubiera sacado. No, lo que contó él fue la noche anterior.
Él después el helicóptero lo dejó cerca nuestro y pasó por una posición nuestra y se quedó en nuestra posición. Bueno, yo tengo una visión bastante particular de la guerra, ¿no? Primero porque me siento honrado de haber estado y después porque eso me determinó que en la vida, digamos así, no hay cosa, el problema de la guerra no es durante la guerra, sino es volver. O sea, lo más complicado para un veterano es volver. Porque uno está, entre comillas, en el mundo ideal ahí en la guerra, porque es para lo que se preparó. Está para lo que se preparó y sabe para lo que está y tiene un principio y un final, entonces es muy simple estar en la guerra. Y aparte tiene la particularidad que no es que uno tiene, como fue en la tablada, un combate de encuentro donde uno pasa de 0 a 100 en 15 segundos, sino siempre pongo como ejemplo que es como el cuento del sapo adentro de la olla, ¿no? Entonces, todos los días es un grado más, todos los días es un grado más. Entonces, cuando uno entra en combate ya está como preparado. Lo más importante para mí de la guerra que rescato y que seguramente le pasó a Silva y a todos los que estuvimos ahí de alguna u otra manera, es haber aprendido muchísimo de nuestros soldados, ¿no? Porque yo tuve la oportunidad de tener soldados de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el 35% había terminado el secundario, el resto no. Y cuando yo les comentaba y en forma efusiva y en forma con mucha dedicación de explicarle lo que era la patria, mis soldados me explicaban lo que era la patria. La patria la patria más allá de todos los emblemas que tenemos, pero la patria es la maestra de escuela, el vecino de la esquina, la señora de la tienda, la persona que trabaja en la municipalidad, en el banco. O sea, la explicación de patria es la del metro cuadrado de cada uno, y eso los soldados fueron a defender. Entonces, la imagen de haber dado la vida por la patria, parece palabras hechas o una frase hecha, pero eso se demuestra en cada uno, o la síntesis de eso se demuestra, por ejemplo, en este caso, el caso de Silva. Cualquiera, o sea, nadie, sería una locura pensar que uno va a dar la vida por la patria, porque es económicamente costo cero, ¿sí? Pero uno va a dar la vida por la patria porque identifica a la patria con lo que tiene cercano. Sus padres, es muy importante eso porque si no sería parapsicólogo pensar de que uno, o parapsiquiatra, pensar de que uno va ahí a morir, nada más, va a morir por lo que piensa, y sobre todo, el caso como termina el cuento de Silva, desconocía lo del famoso corchito, va a dar la vida por el camarada, o sea, uno da la vida. Yo he visto, tuve la oportunidad de ver la palabra, de ver, porque sería exactamente, la palabra camaradería, la palabra solidaridad, yo la vi. Yo he visto casos de soldados que decían, no, vos estás de novio, no te prendas en esta patrulla, déjame a mí, porque si muero no tengo problema en que quien quede en el continente. Una cosa es decirlo, escribirlo en una mesa de café, y otra cosa es verla en combate, y estaban decididos a que pase eso. Está bien que uno está munido de un montón de cosas para poder hacerlo, pero uno lo hacía. Entonces yo creo que el Silva resumen, digamos así, no solo en el poder de la vocación, que es muy importante porque se sobrepuso a todos sus problemas. Silva era asmático. Yo fui compañero de pieza en el segundo año, cuando él se incorporó a la segunda compañía, y él andaba con su spray permanente porque era asmático, y yo le decía, ¿te sentís bien? No digas nada. O sea, él persistió en lo que pensaba, y no es fácil más defender esos valores hoy en día. Y después tuvo la oportunidad de entrar en combate, y entró en combate. El ejemplo de haber dado la vida por la patria resume un montón de cosas y explica también otro montón de cosas de por qué somos soldados. Eso
esa es la explicación lógica. Y nosotros tenemos la oportunidad de nuestra promoción, la promoción 112 del Colegio Militar, tenemos la oportunidad de que un grupo tuvo la oportunidad de ir a Malvinas, representando a toda la promoción, ¿no? Porque somos representantes de toda nuestra promoción, y tenemos desgraciadamente la suerte, que se entienda la contradicción, de tener un héroe que ha dado la vida por la patria, pero más que héroe, porque la palabra héroe a veces es bastante amplia, es la síntesis de lo que debe ser un soldado. Entonces, eso es para mí lo más importante de Silva. Y después, también que un compañero nuestro que no ha estado en la guerra se haya dedicado profundamente y profusamente a investigarlo y hacer para poder explicar esta síntesis, no es menor. No. Porque institucionalmente no se ha hecho mucho por diferentes motivos, no vale la pena, pero que nosotros hoy, después de 44 años, estemos hablando de un soldado, con toda su estirpe la palabra soldado, con el grado de oficial de nuestra promoción, contemporáneo y compañero nuestro que lo hemos conocido, que la síntesis fue dar la vida por la patria y que el ejemplo es el ejemplo del prototipo del soldado, creo que no queda mucho más por decir. Pone la piel de gallina escucharlo realmente. Y entonces me doy cuenta de que los soldados argentinos luchaban realmente por su patria, por ese metro cuadrado que estaba alrededor, y quizás eso fue lo que le llamó la atención a los británicos. Ellos venían por una tierra que supuestamente iba a ser de ellos, era de ellos, o díganle como quieran, pero nosotros peleábamos por lo nuestro, por los valores, por el que tengo al lado, por mi compañero. Y eso no sé si el común de la gente lo considera cuando habla, entre comillas, los chicos de Malvinas. Eran los hombres de Malvinas que, sin importar la edad, estaban dándolo todo por sus convicciones, por sus valores. Vamos a ver, y voy a agregar más todavía, sobre todo sobre los soldados, ¿no? Porque es para mencionarlo. Cuando nosotros volvimos de Malvinas, yo volví el 20 de junio, 21 de junio, 20 de junio fue el Día de la Bandera, desembarqué en Río Gallegos, bueno, desembarqué en Punta Quilla, después me llevaron a Río Gallegos. Nosotros volvimos, los oficiales y suboficiales, a los 2 o 3 días, estábamos de vuelta en el cuartel. Volvimos, nos bañaron y nos al cuartel. Los soldados se fueron a su casa. Volvieron al taller mecánico, volvieron a la farmacia a trabajar, al supermercado, en mi caso la mayoría a subirse de vuelta al tractor, a cosechar. A ver, el valor que tiene eso, o sea, ustedes imagínense un soldado que vuelve de la guerra y más allá de todo lo que pasó, y no quiero entrar en discusiones ni políticas, ni institucionales, nada, a los 15 días de haber estado en combate, estaba arriba del tractor, arando, cosechando o dándole de comer a los animales, en el caso mío. Entonces, por eso el recuerdo de un soldado como Silva, es el reflejo fiel de esos soldados. O sea, es la síntesis. Cuando uno dice, sintetizame un soldado, el Sapo Silva, pero el Sapo Silva engloba el valor de todos esos soldados, de todos los oficiales, suboficiales y soldados que fueron a Malvinas. Ustedes, a mí me impactó mucho, hace 3 o 4 años, fui a un programa de TN ahí en la televisión, y cuando me puse a hablar, fui con mis 2 hijos, ¿no? Un hijo de 18, que en ese momento tenía, y un hijo de 22. Y cuando me puse a hablar, me di cuenta de que yo tenía la edad de un hijo mío
En ese momento. Había ido con los soldados de mi otro hijo. O sea, Sí, tal cual. Entonces, pero en la conversación, y bueno, en ese momento Guillermo Lobo me lo hizo notar. me lo hizo notar, yo no me había dado cuenta. Y digo, bueno, ese hijo mío vuelve de Malvinas y bueno, en ese caso seguiría a la facultad o iría a trabajar a la empresa o iría a trabajar a un comercio, qué sé yo. ¿Y cómo hago yo para explicarle a ese hijo el valor, lo que valió? Porque el valor el condimento de patriotismo que le puso ese soldado, ¿cómo hago? Y bueno, ¿cómo se lo explico? Y explicándole a Silva. ¿Cómo hago para explicarle a un cadete de primer año del colegio militar lo que es la vida militar? Y explicándole a Silva. No hay otra forma. Porque yo puedo hablar mucho, todo te lo cuento, pero la explicación es Silva. Silva, en la línea de todos aquellos que murieron por la patria, ¿no? Y bueno, y eso sobrepasa un montón de cosas, porque a veces las administraciones de las instituciones no es lo que más nos gusta, o no hace lo que mejor nos conviene, o no hace lo que a uno le gustaría, ¿sí? Pero Silva, como todos aquellos que murieron en combate, heridos en combate, que quedan, Silva es lo que alimenta lo magnánimo que tenemos, que es el ejército. O sea, el ejército está por arriba de todas las cosas, que es nuestra institución madre, y que nos dio esta oportunidad de demostrar de que el soldado argentino tiene valor. Entonces, eso es lo que sintetiza Silva. Hay dos cosas que usted nombró y que pasaron así como si nada. Una, que aquellos que tenían novia le decían, no, vos no te sumes. Él tenía novia, estaba por casarse ese año, y tenía asma también. Me imagino que no la habrá pasado muy bien con el clima de las Islas Malvinas, pero nada lo detuvo para seguir adelante. Hay uno de los principios de la conducción, que es la voluntad de vencer. Ahí está sintetizado. Quisiera agregar que Silva fue el socio más joven del círculo militar que entregó su vida en las Islas Malvinas. Y también no dejar de agradecer a la hermana Ana, que deseaba acompañarnos hoy, no pudo hacerlo. Bueno, las puertas de nuestro programa están siempre abiertas para cuando ella pueda continuar esta conversación tan interesante sobre su hermano. Hay una cosita, recién estábamos viendo, a ver si podemos volver a la foto anterior. Teniente, cuéntenos, ¿qué es esto? Esta foto corresponde a lo siguiente. Esta bandera que se ve ahí tiene una foto arriba a la derecha y debajo tiene una cajita. En esa cajita hay piedras de la tumba de Oscar Augusto Silva. Un amigo mío fue Daniel de Francisco, que había estado conmigo destinado en Ushuaia. Me comenta que iba a hacer un viaje en un crucero, entonces iba a ser Puerto Madryn, Ushuaia, Malvinas, etcétera. Y le dije, bueno, llévate una bandera. Entonces tuve que hacer una bandera achicada al tamaño de un torso para que él la pueda Claro, llevar. porque no se pueden No se puede. Hoy por hoy vas a Malvinas y no puedes traer una piedra. Te pasan por un escáner, alguna piedra no se puede. Entonces le hice una bandera al tamaño del torso para que la pueda mostrar. Cuando llega al cementerio de Darwin, todos los turistas que habían bajado y habían llegado a esa excursión vieron de que no había ningún control. Sacó la bandera, la puso al lado de la tumba y le sacó una foto, que es la foto que está allá arriba, que está la cruz, la lápida con el nombre de Oscar y la bandera al lado. Esa bandera yo la encuadré con la promoción y la presentamos en el Regimiento 4 en el 2018 como testimonio que está figurando en el museo del regimiento. Después, el año pasado, llevé la publicación de toda esa historia también al museo del regimiento. Y la foto que seguía creo que era la del museo. La foto que sigue es la del museo, exactamente. A ver, vemos la foto siguiente. Esa está la foto, arriba está a la derecha la foto real, esta es la foto que está en el museo. Ese museo realmente está muy bueno porque el Regimiento 4 participó de un montón de combates a lo largo de su historia, la Guerra del Paraguay, no me acuerdo exactamente cuántas, pero han tenido muchas
participaciones. Es histórico. Es muy importante toda la historia que tiene ese regimiento, y dentro de todo hay un sector que es Malvinas. Está la carpa, las cocinas, el armamento, las palas que no servían para nada, estaban en Malvinas porque se doblaban. O sea, todo está metido en ese museo que realmente es importantísimo. Qué bien, qué bien. Bueno, Yo quería destacar algo, sí, cómo no. Que es algo que me surgió con una charla con un compañero de él de la escuela naval. Resulta que cuando él está en Tumbledown, el día 13, se comunica por radio con uno de los puestos que había en Tumbledown del Batallón de Infantería de Marina, y se comunica con el teniente de fragata, infante de Marina, veterano de guerra, Ricardo Quiroga. Ricardo Quiroga, cuando él estaba en segundo año, el sapo le dice: ¿querés ser mi padrino de confirmación? Por supuesto, le dice. Segundo año de la Escuela Naval. De la Escuela Naval. Quiroga es el padrino de confirmación de Oscar Silva. Pasa el tiempo y voy a leer lo que realmente me dijo el mismo Quiroga. Y él dice: escuchó un teléfono de campaña y alguien le dice: hola padrino, ¿cómo estás? Yo no lo podía creer, le pregunté: ¿qué estás haciendo en Tumbledown? Me dice que me tuve que replegar y en vez de ir a Puerto Argentino me quedé con un grupo de soldados a reforzar la 4ª sección de la compañía Nácar al mando del teniente de corbeta infante de Marina Carlos Vázquez. Recuerdo que le dije: cuídate, chacho, y llenate de munición por el despliegue de ingleses que puedo observar en el sur del monte Tumbledown, que es cerca de la zona donde estoy. Van a venir con todo. Te veo en el pueblo. Última comunicación. Increíble. Y usted hace referencia también cómo él arengaba a sus soldados. Sí, digamos el santo y seña cuando uno está en el ejército, cuando uno hace el control santo, hay una palabra, un reconocimiento para saber quién es quién. Sí. En Tumbledown cuenta Vázquez de que era tal el problema, ellos habían fortificado muy bien la posición porque habían estado mucho tiempo en ese lugar, no se habían movido, estaban, digamos, como en casa, resguardados, entre comillas. Claro. Resulta que en el segundo ataque que vienen los ingleses, él pide fuego sobre la propia posición, porque los ingleses venían a cuerpo descubierto y ellos estaban en sus posiciones, porque habían sido avasallados por toda la infantería inglesa, entonces esos morterazos caían dentro de las posiciones o cerca donde ellos estaban y provocaron la primera oleada donde se fueron antes de que vuelva la segunda, que fue la definitoria. Me perdí, ¿qué estábamos diciendo? Del santo y seña. Del santo y seña. Silva, para poder alengar a su gente, porque era tal la confusión que había, porque así como yo estaba en esta posición y me mataban, venía el inglés y me sacaba a mí y ocupaba la posición él. Claro, iban, o sea, había ganando terreno. Un combate muy, muy complicado. Y él decía: viva la patria, y el otro le contestaba: viva. El santo y seña era: viva la patria, viva. Dice que se escuchaba a mucha distancia esa voz de mando y de arengar a la gente que él tenía, muy particular. Muy particular y muy propio de él, me imagino. Las visitas que yo hice con la gente que participaron con él, tanto en la unidad en tiempo de paz como los que estuvieron en guerra participando en Malvinas, hablan realmente de una vocación envidiable por parte de Silva y la abnegación y la dedicación que tuvo para con su gente. Él vivía colaborando con el soldado permanentemente como para que el soldado sea parte de su cuerpo prácticamente, para que le responda y poder cuidarlo. Él decía que cuanto más lo instruía, mejor se cuidaba él y se cuidaban entre todos. Era una comunión que él tenía y ha sido muy reconocido y muy querido. De hecho, Dos Santos, que es el soldado que le avisa a Vázquez que había muerto su subteniente, ese que lo tapa con una capa poncho, que vive en Misiones, he tomado contacto con él un par de veces, y lo adora. Es más, cuando yo se lo nombro, se larga a llorar porque tenía una forma de llegar a la gente que era muy particular. Me imagino. Bueno, tendría que ver mucho con su carácter y también con una buena formación que le han dado. Sí. Hacemos la última pausa y continuamos. Z Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión.
una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Zeta Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines. Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Veme, con Analía Pinto. Los miércoles de 14 a 15 por Radio Cultura. No me chamulles más. Un espacio de Pollera Pantalón, la organización de mujeres que trabaja para compartir conocimientos y crear redes que potencien a las mujeres con iniciativa. Los martes a las 18 por Radio Cultura. Círculo Abierto, el programa del Círculo Militar, donde la tradición se encuentra con vos. Y continuamos acá charlando con nuestros amigos y el mayor Aldo Franco, tuvo otra experiencia también muy fuerte, la tablada. Cuéntenos un poquito cómo fue eso, que fue bravo y diferente a Malvinas. Sí, es un combate totalmente distinto, sobre todo porque es un combate de encuentro distinto a Malvinas, que uno lo va gestando día a día. Ahí te subís a un helicóptero, bajás y entras en combate. Ahí tengo yo en realidad estaba de luna de miel cuando pasó lo de la tablada. Yo estaba en San Andrés de Giles, había venido, me faltaban unos días para presentarme y continuaba con mi luna de miel. Y bueno, cuando me enteré a la mañana que había pasado lo de la tablada, tipo 4:30, 5 de la mañana, que ya Nelson Castro empezaba a decir, y Nelson Castro decía por Radio Mitre, bueno, si hay mujeres y tan de civil, no creo que sean cara pintadas, porque eso se gestó como un movimiento cara pintada. Sí. Entonces, bueno, me fui, dejé a mi mujer, que hacía poco me había casado, y me presenté en mi unidad. Me equipé, me subí al helicóptero y me fui a la tablada. Y bueno, y ahí en el combate de la tablada, inclusive me tocó combatir con un compañero mío. Bueno, fui herido, tuve la desgracia de ser herido, junto con otro compañero mío de promoción también. Y bueno, ahí me cambió un poquito la vida porque, bueno, tuve una lesión bastante importante, no es tan... Si bien es muy importante, no me afectó tanto funcionalmente. Y bueno, por ese motivo, después de unos años me pasaron a retiro. Pero usted se reformuló. Sí, me reinventé. Exactamente. Resizing, como hizo pasó varias, pasó Malvinas, pasó la tablada, pero no se hundió, salió adelante. No, tuve la suerte y la gracia de poder reinventarme como empresario. Yo estaba terminando la facultad. Justo había hecho el ingreso a la Escuela Superior Técnica, había ingresado a la Escuela Superior Técnica y me encontré con la novedad de que todo aquello que tenía una discapacidad tenía que pasar a retiro, y bueno, me pasaron a retiro. Y bueno, formé una empresa de logística, hoy le da trabajo a 1.600 personas, distribuida en todo el país. Y bueno, de empresa de logística se devino una empresa de comercio exterior, tenemos un depósito fiscal. Últimamente, los últimos 5 años, desarrollamos una marca de alimentos de consumo masivo para humanos. Lo digo porque también está alimento de consumo masivo para animales, por eso. Y bueno, tuve la suerte de reinventarme. Lo más importante de haberme reinventado fue aplicar absolutamente todo lo que decimos nosotros
en los reglamentos militares. No soy más que un militar que hace en la vida civil lo que aprendió en el ejército. Yo estoy eternamente agradecido al ejército, eternamente agradecido. Soy soy un producto del ejército. Después, a lo mejor, bueno, sí, estudié en la universidad, tuve la oportunidad, pero la formación, el carácter y los valores me los dio el ejército. Y esa empresa tiene una característica, ¿se llama? El grupo se llama Detal, que es conocido por todos, sobre todo por los cadetes, donde nos guardaban los castigos para salir. Sí. Como empezamos siendo una empresa de correo y una empresa de archivo de documentación, era donde se archivaban los papeles, hicimos toda una ingeniería para ponerle el nombre. Y después la empresa de transporte se llama Puerto Argentino y cada camión nuestro tiene el nombre de un muerto en combate. Un poco para conmemorar a los soldados que murieron en Malvinas. Bueno, es un homenaje y un homenaje que va por todo el país. Sí, importante. Lo más importante, dos cosas importantes con respecto a eso. Primero, que cada vez que pasa un camión y ve el nombre de Teniente Silva, hoy por hoy lo agarra y lo googlea, entonces ahí nomás ya sabe quién es Silva, eso es muy importante, y lo más importante es que lo copiaron. O sea, eso es lo más importante. Hay muchas empresas de transporte que tienen dibujado un avión, dibujado un barco, dibujado la cara de un soldado. Eso para mí, o sea... Una alegría. La alegría más importante es que promovimos eso. Claro. Eso para mí eso es... Muy bien. Eso para mí es lo más importante. No es que lo haya hecho yo, se me ocurrió a mí, bueno, tuve la oportunidad, es como todo, tuve la oportunidad, lo hice, el costo no es muy alto, pero lo más importante cuando ve muchas empresas, yo ando muchísimo por la ruta, replicar. Eso para mí es lo más importante. Bueno. He vendido camiones que estaban en desuso y me llamó la atención porque le tenía que cambiar el nombre, porque como la bandera del camión tiene como una bandera, y me han pedido dejarle el nombre del camión, ¿no? Y como tenían otros camiones, me han pedido lista de ¿cómo es con los nombres de otros caídos que yo no tenía para ponérselo a sus camiones. Así que eso para mí es lo más, por ahí pasa la cosa. De hecho, yo una vez me crucé con un camión de Río Gallegos que tiene la imagen de Silva, la misma que está en el mural, en la parte de atrás. Importante. Sí. La verdad que yo cerraría esto con una frase que hay historias que no están en los libros de historias. Hay historias que no merecen ser archivadas. Pero por suerte tenemos gente que se dedica a contarlas. Sobre todo él, que ha hecho un gran sacrificio, y hay que estar ahí, investigar, hay que llamar a misiones, hay que ir a verlo, o sea, no es gratis. Muy bien. Y es valorar a los que uno quiere. ¿Quería agregar algo más? Muy breve. En el libro de Jiménez Corbalán, Malvinas en primera línea, hay un detalle que él cuenta cuando, dentro de los francos que habían tenido en Comodoro Rivadavia, van a un bar a tomar algo porque era el último franco antes de cruzar, sin saber si iban a cruzar o no, y Oscar le hace un comentario a Jiménez Corbalán y le dice: hagamos un brindis por la gloria, que tal vez algunos de los que están sentados en este bar tengan la suerte de alcanzar. Premonitorio. Sí. Bien. Bueno, les agradezco y pasamos a nuestra historia, nuestra agenda cultural de todas las semanas. Bueno, podemos dar la agenda de la semana. Es la semana del 8 al 14 de junio. Y para quienes deseen visitar nuestro Palacio Paz en el Círculo Militar, tenemos visitas guiadas mañana martes a las 15:30, el viernes, el sábado y el domingo. El viernes tenemos visita guiada a las 17 y a las 19 con degustación de vinos y lírica. El día sábado también a las 16 horas tenemos visita guiada y a las 19 show de tango con visita a la planta. El show de tango es muy bueno, ahí tenemos algunas imágenes de el Cuarteto Horacero y sus bailarines desplegando su arte en el Salón Levalle del Círculo Militar, y el domingo tenemos visita guiada al mediodía
a la planta de salones a las 12. Y además el domingo, como siempre, a las 19 tenemos Gala Lírica Show Carmen de Bizet, que también tenemos una imagen en el ángulo superior derecho de la ópera Carmen de Bizet representada por Gala Lírica. Así que están todos invitados, y a los habituales cursos de historia y de historia del arte que se dictan en Cultura del Círculo Militar. Bueno, y hasta acá llegó el programa de hoy. Les recuerdo que nos pueden escuchar todos los lunes a partir de las 17 aquí en Radio Cultura, y también seguirnos en las redes. Que tengan una muy buena semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Círculo abierto, suena la palabra, gira la charla, gira el corazón desde este palacio en otra época, late la ciudad en cada voz. Círculo abierto, tiempo que dialoga, pasado y hoy en la misma canción. Círculo abierto, queda la memoria cuando apago la emisión.